Entonces, bueno, buenas noches para Fabián, para Verónica. Esperemos que los demás se puedan conectar en el transcurso pues, de la jornada, si no, totalmente entendible la situación excusable. Estamos como en cierta situación como logística extrema. Para el día de hoy tenemos como varios elementos. Básicamente voy a trabajar o acercarme un poco a lo que es como la teoría social cualitativa. Pues, digamos que en el marco de ver la cuantitativa hemos ido abordando la cualitativa para ubicar como cercanías y diferencias, pero pues digamos, dentro de lo que hay que abordar acá es necesario pues tener como un seminario específico, hablar de lo que tiene que ver pues con el método de investigación cualitativo y lo vamos a hacer hoy. Pero pues como lo hemos trabajado, creo que no va a ser tan complejo, sino más bien es como retroalimentar ideas, hacer recordar y fortalecer algunos elementos, tener pues unas características claras muy precisas y sobre ello pues, ya trabajaríamos eso. Y para el final de la sesión de hoy, bueno, depende también les voy a mostrar de una vez cómo está esto. Para el final de la sesión de hoy, pues tenemos este punto. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo, muchas gracias, Fabián. Tenemos que la actividad de cierre, ¿qué es? Seguir con el tema de consultar referentes teóricos para la microinvestigación, que pues yo sé que algunos de ustedes ya han avanzado en ello, pero además de eso, bueno, lo voy a poner aquí también al final, todo lo que tiene que ver con lo que se llama estado del arte. El estado del arte, ¿qué es? Básicamente el estado del arte son otras investigaciones similares a las que ustedes están realizando que se hayan desarrollado. ¿Para qué sirven los estados del arte? Para mucho. Digamos que los estados del arte le permiten a uno diferenciar cuando, por ejemplo, un proceso de investigación ya fue hecho, entonces si ya esa investigación fue hecha tal cual como yo la busco, pues no, digamos que sería llover sobre mojado. Entonces, hasta dónde llegaron en cierta investigación y por ende cuál es el punto de partida que yo tengo para la mía. Todas las investigaciones tienen, digamos, ciertos límites, ciertos alcances, y esos son los estados del arte. Poder buscar otras investigaciones que permitan saber sobre el tema que yo tengo, que tengan cercanías para poder, digamos, nutrir de manera eficiente o completa mi proceso de investigación. Siempre en el estado del arte uno hace por lo menos, bueno, pues depende, digamos, como el tamaño de la investigación. Para esta no les va a pedir 10 estados del arte, les va a pedir dos. Y dos estados del arte son máximo eh, media página, una página. ¿Por qué? Porque uno coge en la investigación realizada no sé, Pulido G. En el 2012 llegamos a la idea que hay una relación fuerte entre los índices, digamos, de pobreza y el vandalismo social. ¿Sí? Lo que está haciendo, buscan mostrar algunas investigaciones que puedan dar cuenta de lo que ustedes están haciendo. Entonces, si quieren, pues al final hacemos como no creo que nos dé el tiempo para hacer como la pausa, pero sí podemos hacer como una retroalimentación sobre cada uno de los temas para ir dando forma a esa parte y esperando que los compañeros que no están aquí pues puedan tener también esa información como muy clara. Entonces, ese tema de los referentes teóricos, pues de las categorías que yo estoy usando hay que teorizarlas, cuando pues, eso ya algo lo vimos, pero ya tenemos que tener eso claro, cuáles son las categorías que estoy haciendo. Vamos a trabajarla en cada uno de esos temas. El tema del estado del arte, que son esas investigaciones, y además de eso, pues eso lo vamos a tener obvio para la semana 7, que vamos a hablar ya en el propósito, normas APA. Digamos que hay varias formas de aplicar las normas. Uno es hacer primero todo el documento y al final aplicar las normas o irlas aplicando a la medida que uno va avanzando con el documento. Creo que las dos son válidas, pero para este caso, en la sesión 7 vamos a hablar en específico de las normas APA, pero si ustedes quieren, vayan a irlas masticando, si las quieren, vayan a irlas trabajando. A veces están un poco, digamos, como satanizadas, como dice Fabiana, a veces se vuelven un karma porque
son cosas muy de forma, pero por eso, hasta que no esté eso bien hecho, no está la investigación, pero que sí tiene unas razones importantes. Las razones están muy asociadas a que las normas APA son la manera en la que podemos, digamos, tener como una metodología común para escribir, o sea, como un marco para que todos podamos escribir, porque hay investigaciones, digamos, en todas partes, y eso, eh, y eso hace que, bueno, las normas tengan como así unos ciertos, pues, como mínimos para construir. Y eso tiene que ver con el tema del derecho de respeto, con el respeto de derechos de autor, perdón, con el tema de, bueno, varios elementos que en esa sesión lo haremos con detalle, pero que ya les anticipo que vamos a trabajar eso. Para la próxima sesión estamos con el tema para la próxima semana, estamos con el tema del segundo examen parcial. Les recuerdo que va a ser un examen por una serie de preguntas de opción múltiple y abiertas que voy a crear por un formulario de Google que les compartiré en el momento de la sesión y que espero esté terminando sobre la misma. No sé si ocupemos las 2 horas de clase, no creo, creo que usaremos una parte para continuar con explicaciones, para retroalimentar las microinvestigaciones y otra para la realización del examen, que también me parece importante poder hacerlo con suficiente tiempo y no estar corriendo ahí tratando de llenar y llenar, sino que creo que hacerlo con la mejor disposición. Entonces, bueno, el día de hoy, como les digo, esta sesión 5 está lo que tiene que ver con la investigación social cualitativa. En la plataforma está este video, que es a propósito de lo que habíamos hablado un poco en la sesión anterior del método de acción participativa de Orlando Fassborda. Este es un video muy corto, es un video que dura 8 minutos, no, pues no les va a gastar mucho tiempo, pero me parece importante porque está, digamos, muy bien diseñado y plantea una imagen diferente de lo que es el investigador, ¿no? Es un investigador que tiene que estar ahí comprometido digamos, como con el objeto de estudio, que no está mirando todo como en un vaso externo, como en un microscopio, sino que está ahí, pues, con ellos. Entonces, les recomiendo mucho que lo vean y si quieren podemos la próxima sesión comentarlo. Igual aquí está en la plataforma, les digo, les gasta 8 minuticos, así que no hay problema. O bueno, podríamos de pronto hasta dejar los últimos 10 minuticos de la sesión para que lo puedan ver, para que aprovechemos también al máximo con este espacio de encuentro. Entonces, bueno, no siendo más, iniciaríamos con ¿qué es la investigación social cualitativa? Bueno, primero hay que decir que es una metodología de exploración e indagación que se usa básicamente en el tema de las ciencias sociales. Esto es muy rebatible porque porque esa fragmentación entre lo cuantitativo y lo cualitativo últimamente se ha ido como revaluando. O sea, como habíamos ido hablando, usualmente se usa ahora mucho metodología mixta, porque ambos modelos de investigación apuntan a lo mismo y usarlas hace que se generen, digamos, como investigaciones como complementarias. O sea, mejor dicho, hasta donde va la cuantitativa, inicia la cualitativa y hasta donde va la cualitativa, inicia la cuantitativa. Entonces, siempre hay un grado como de complementariedad. Sin embargo, la investigación cualitativa es una que se ha usado casi siempre por el tema de las ciencias sociales, por el tema de las humanidades. Pretende, digamos, explicar las razones de los aspectos del comportamiento del individuo y los colectivos humanos. Entonces, por eso está que lo cualitativo uno lo asocia a la sociología, a la antropología, a, a la etnografía, bueno, ahí está, hay marcos, digamos, de estudio, esta psicología social se usa lo cualitativo, eh, porque básicamente está pensado en construir alrededor de cómo nos comportamos, de entender, digamos, cómo nos relacionamos entre nosotros y pues de alguna manera a partir de ahí construir cierta teorización. Se fundamenta en principios hipotéticos y subjetivos. Entonces está, digamos, como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social. Hay muchísimas. El marxismo es una forma también de construir. Estos son más metodologías que, bueno, esto también es un poco revaluable porque se pueden construir metodologías para lo cualitativo. No hay que ir, sí, no siempre hay que usar pues un gran paradigma, o no hay que ir siempre pues al gran proceso epistemológico, sino que la misma observación puede permitir generar ciertas pautas de desarrollo. Es más, hay muchos,
observadores que han construido metodologías, como hablábamos de Falborda, que es el video que les tengo. Y eso sí requiere una profunda comprensión de las características del comportamiento humano en todas sus, en todas sus dimensiones. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de lo cualitativo, tenemos que hablar de, digamos, como de lo múltiple. O sea, no es como ir a mirar un pedacito de la investigación, de ir a centrarme en conocer, no sé, una muestra específica de la sociedad, sino que lo cualitativo está muy, muy de la mano de poder ubicar como todo ese universo, de poder estar como viendo lo que sucede desde lo complejo y no desde lo simple. ¿No? Porque si yo llego y miro, por ejemplo, tratando de usar en los métodos de investigación cualitativa, cuando yo trato de entender un fenómeno social, por ejemplo, ustedes conocen lo de la ablación femenina. Sí, profe. Y Verónica No, profe. y Mauricio, bueno, les voy a hablar de eso, es algo feo, digamos. Hay ciertos pueblos indígenas, entre ellos algunas, como los pueblos en Vera, pero en específico los que están aquí en Risaralda, en su santuario, que practican un ritual que se llama la ablación femenina. Esa ablación consiste en la extirpación del clítoris a las niñas cuando están en temprana edad. De hecho, de eso se dieron cuenta por muchos casos de niñas pues, que por infecciones o situaciones de enfermedad producto de ello, porque además se hace de manera, digamos, como, pues que decir el término artesanal no es justo, pero digamos, sino, sin las condiciones de higiene mínimas, pues llegaban al Hospital San Jorge, a otros hospitales, y eso empezó a evidenciar esa práctica porque es una práctica que ha estado oculta. Y mirándolo, empezando ello, es una práctica terrible, pues, porque si uno lo mira desde su visión, pues además desde la misma corporalidad, es algo pues como terrible. Pero el método cualitativo de investigación no solo va a mirar qué es digamos, cuál es el resultado del fenómeno, sino el por qué. O sea, cuáles son las causas que, que llevan a que esa práctica se dé, que es una práctica, digamos que, bueno, por fortuna últimamente se ha ido como cambiando ello y hay unos compromisos, tengo entendido, estoy especulando, o sea, no estoy muy preciso en ello, pero tengo entendido que ya no las están realizando desde hace algún tiempo. Pero a lo que voy es que en la investigación cualitativa tiene que mirar cuáles son los factores generales por todas las cosas por las que eso se da. Hace poco leí una, bueno, hace poco no, hace unos 10 años más o menos, leí una investigación que fue, digamos, como una especie bueno, hay un juez de la República que se llama Marino Arcila, y él hizo una investigación sobre ello para, digamos, denunciarla y prohibir esta práctica, ya en términos, digamos, como de la jurisprudencia. Pero él para hacerlo se basó en datos antropológicos de diferentes expertos, tratando de buscar cuál es el origen de eso. Una de esas de las posibles causas de ello era, uno, el tema de que para evitar que cuando llegaron los españoles violaran a las mujeres indígenas, ellos empezaron a realizar esta práctica para que se vieran feas, o sea, indeseables ante los españoles y no las violaran. ¿Sí? Una especie, digamos, como de forma de evitar ser ultrajadas por los españoles. Pero luego siguió siendo realizada porque además es un ritual que se realiza entre mujeres, o sea, los hombres en la comunidad, por lo menos aquí en lo que se daba en Risaralda, no conocían esta práctica. Era algo que se hacían las mujeres cuando estaban pequeñas y ellos, pues, obvio, no conocían ello. Y esta otra versión que tiene que ver con que esta también es una práctica que viene del África. Hay unos pueblos en África donde se practica. Y hay otra versión que propone que eso es que cuando llegaron los afros, o sea, porque también allá, por esta zona también hay pues, muchas comunidades afro, legaron esa práctica que ellos tenían y por eso empezaron, digamos, a usarla. Creo que hay una tercera, no la recuerdo mal, no la recuerdo bien, pero pues básicamente son como las visiones que hay. A lo que llegaron es que eso no es una práctica ancestral propia, o sea, es una práctica, digamos, como implantada
Uno, digamos, por la intervención de otras culturas y básicamente por el tema de la intervención de la colonia, porque bien sea por los españoles, bien sea por los africanos, fueron los españoles o fue Europa la que trajo esa práctica. En ese sentido, digamos que no tenía lógica o proponía la sentencia más bien que eso tenía que suspenderse. Eso pues tuvo unos debates largos por el tema, es el tema de la autonomía, bueno, eso es un debate muy amplio, pero lo que sí es que sucedió es que ya esas prácticas se han ido, digamos, como quitando en la comunidad. A lo que hoy es que, para explicar o darle síntesis a esta última parte de la diapositiva, es que uno tiene que conocer de manera muy profunda las características del comportamiento humano en todas sus dimensiones. O sea, no es solo quedarme en el hecho en sí, sino mirar por qué por qué se dan esos comportamientos, y ver cuáles son las dimensiones que implican esos comportamientos, en el ético, en el físico, en el corporal, bueno, o sea, en el cosmogónico, o sea, es decir, en el tema de las deidades. O sea, eso es un elemento que es mucho más complejo y en ese sentido, en la investigación cualitativa de pensar ello y sobre eso tratar, digamos, de aportar. ¿Nos queda claro esta parte? Sí, profe. Listo. Pero igual no me preocupen que aquí solo son 5 diapositivas. Bueno, ¿cuáles son, digamos, como bueno, la investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda, bueno, pues ya lo he dicho acá, eh, de los significados y las definiciones, es decir, eh, que los métodos, digamos, cualitativos son profundamente interpretativos, porque no está solo el hecho en sí, sino la visión que tiene quien investiga de ese hecho. Por eso, en este campo, digamos, la voz de quien investiga es prioritaria, porque es el que interpreta los datos que aparecen ahí. Mientras que en la cuantitativa están los datos precisos, por ejemplo, en el marco numérico, cuando ustedes quieren, por ejemplo, hacer una investigación en el marco empresarial para optimizar procesos, entonces quiero mirar cómo puedo garantizar, optimizar los tiempos de producción de una empresa, pues ahí el objeto es preciso, o sea, ahí los datos son numéricos, es evaluar tiempos, es evaluar, digamos, eh, eh, es evaluar, bueno, contrastar tiempos con de pronto reprocesos, y eso es algo digamos, cuya interpretación es limitada. Ojo, es muy importante porque la investigación cuantitativa permite optimizar procesos en las empresas y eso es algo que se está usando muchísimo ahora, lo mismo que las auditorías y demás, pero que el lugar en la interpretación es muy poco porque es un problema muy específico y una solución que efectivamente dé cuenta de ese problema. Mientras que en lo cualitativo lo que importa es la interpretación. Entonces, yo, por ejemplo, en lo cualitativo, en el mismo caso, yo no diría por qué, no me preocuparía tanto por ejemplo, cómo optimizar los procesos, sino por el tema del bienestar laboral de los empleados. Entonces, bueno, cómo hacer para que no se agoten tanto, para que puedan trabajar más, cómo hacer para que descansen. Entonces, la investigación cualitativa clásica podría decir todo lo contrario, ¿no? Antes necesitamos que se demoren más para poder que estén más tranquilos, no estén tan agotados, no estén corriendo, y eso hace que, eh, que digamos, que se contrasten las versiones. Entonces, por eso lo interpretativo es otra forma, digamos, de enfoque. Eh, Y, por ejemplo, este de que todos los métodos cualitativos se fundamentan en el supuesto de que el universo social está constituido de significados y símbolos. Vamos a lo mismo. O sea, siempre ver que toda interacción que tenemos, o sea, el saludo que nosotros tenemos en este momento, la actitud que tenemos dentro de la clase, eh, el mismo tema del estado en el que asumimos los espacios, la participación, todo lo que es nuestra interacción con el otro y con nosotros mismos, eso tiene significado, eso tiene símbolos. No es como que, ay, no, él está así porque, ajá, no. O sea, hay ciertas cargas psicológicas, sociales, históricas, económicas en todas las personas y eso obvio genera cargas ideológicas, cargas políticas, y todo eso es un universo que siempre tiene que estar, digamos, como marcado. No es como que, ¿por qué está así? ¿No? Porque, ajá, porque, pues ya, no sé si ustedes han ido a la costa, que el ajá yo creo que es la palabra más compleja del español, porque la usan para afirmar, para preguntar, para todo.
pero finalmente termina siendo como una manera de sintetizar muchas cosas que no son tan sintetizables, porque efectivamente nosotros como sujetos, como personas, estamos siempre cargados de eso, de significados, de sentidos. Todo lo que nosotros hacemos tiene un sentido. No sé si ustedes han visto o conocen algo como, por ejemplo, de semiótica o de semiología. No, profe. No, profe. ¿La semiótica no es el significado de los símbolos? Sí, sí, muy bien, Fabián. Pero la semiótica y la semiología, muchas gracias por la respuesta también, Verónica y Mauricio, también se encarga de interpretar todos esos gestos que yo hago. Entonces, la semiótica se utiliza, por ejemplo, en medicina. ¿Por qué? Porque como los tiempos de consulta son tan cortos, hay muchas cosas que uno, bueno, y hay muchas cosas que uno como paciente, como tiene sus cargas, a veces no manifiesta. Entonces, la semiótica, ¿qué hace? No solo analizar lo que uno dice, sino analizar, por ejemplo, la postura como en la que se sienta, cómo llega, cómo camina, cómo habla, cómo respira, cómo mueve las manos, porque todo eso son signos, ¿sí? O sea, son signos que representan, que pueden representar un estado como tal. Porque digamos, la semiótica de alguna manera es como eso, la manera en la que yo interpreto esos signos. Lo mismo se puede usar, y eso también se usa hasta en criminología, que es una ciencia que ya no se usa mucho, no criminalística, sino criminología, que es poder entender todos los índices, los signos de cualquier suceso para poder hacer investigaciones, por ejemplo, de cómo se produjo algo. Entonces, la semiología y la semiótica como lo dice Fabián, tienen muy claro que en todo hay signos. Y como en todo hay signos, todo puede ser estudiado y todo puede ser leído a partir de esos signos, ¿sí? Como cuando, no sé, la semiótica básica, no sé, Verónica, cuando tu pareja te pregunta que si estás brava y tú dices, no tengo nada. Ahí tú le estás diciendo muchas cosas. Yo no tengo que ser un semiólogo reconocido para darme cuenta que ahí estás diciendo algo, ¿sí? Porque en todo hay signos, ¿sí? Y esos signos no siempre son lo que el discurso directo da. Y todos los métodos de investigación cualitativa tienen que tener eso siempre presente. Que nosotros como seres humanos somos un universo complejo, cargado de signos y señales, y por ende, la investigación no solo se queda, por ejemplo, en lo que dice la persona, sino en leer cómo manifiesta la persona ciertas cosas, leer si uno cree que lo dice con sinceridad o no, o la manera en la que mueve la voz cuando dice eso. Entonces, por ejemplo, de muchos estudios cualitativos se hacen crónicas. ¿Por qué? Porque la crónica es leer eso, es leer el señor cómo estaba, la persona cómo estaba, en qué momento, a qué horas era, si era en el día o en la noche, si estaba lloviendo o no, porque eso también influye. Y por una investigación cualitativa, todas esas cosas que parecen cosas accidentales no lo son, porque generan cargas, generan, digamos, intencionalidad. Pero no me voy a quedar aquí porque esta clase, por una clase de semiología, nos quedamos acá 8 sesiones sobre ello. Y digamos que para la investigación cualitativa, la realidad del mundo está fundada sobre significados compartidos del hombre y del territorio. Y ya digamos como muy en la vía de lo que he estado diciendo, pues también en la investigación cualitativa, lo que pasa es que hay que entender que esa relación, o sea, todos esos signos que nosotros hablamos, todos esos sentidos que pueden tener, están también muy ligados con el espacio donde se mueven las personas. O sea, no es lo mismo que yo entreviste, por ejemplo, a un campesino, que entreviste a alguien de un barrio popular, que entreviste a alguien, digamos, de un barrio muy suburbano o urbano. Pero eso no es solo un problema, digamos, como de estrato, no solo es un problema, digamos, económico, sino que esas personas tienen relaciones diferentes con el espacio donde se mueven. Entonces, el campesino tiene una interacción distinta y un concepto, por ejemplo, diferente de lo que es riqueza. Sí, porque para un campesino, por ejemplo, la riqueza es tener tierra fértil y poder tener cultivos varios, ¿sí? Mientras que para uno en la ciudad la riqueza es poder tener, no sé, poder pagar todas las facturas al tiempo y poder darse gusto, ¿sí? Mientras que en el barrio popular, no sé, la riqueza puede estar aunada en la posibilidad de compartir con otros, ¿sí? Lo mismo cuando pasa con el tema de lo etario, o sea, según las edades, esos conceptos de qué es lo justo, de qué es lo bueno, de qué es ser rico, también van variando. Y eso, y eso está, digamos, como muy claro en la investigación cualitativa porque nos permite entender siempre que nosotros estamos cargados, siempre estamos cargados de relaciones
con el entorno donde nos movemos, con el espacio que compartimos. No solo, ya si yo decía que había signos en el clima y todo lo demás, pues hay muchos más signos digamos, en la forma en la que yo comparto con cierta experiencia espacial, es decir, con cierto territorio durante muchos años. Entonces no es lo mismo investigar a paisas que a rolos, o a rolos que a costeños. Bueno, costeños, bueno, estoy siendo un poco peyorativo con los nombres, pero no lo hago en esa idea. O que o a los bayunos o a los pastuzos, porque ellos tienen también unas maneras de ver la vida diferentes asociadas a la territorialidad que han tenido y ven diferente todo. O sea, el tema de, por ejemplo, yo que vivo en una zona más bien fría, yo vivo pues a 2000 metros, un poquito más de 2000 metros, y eso que es todavía Pereira, pues, creo que es la zona más alta de Pereira, creo yo. Eh, pues yo, como tengo que venir al centro muy seguido, pues yo llego y con un calor tremendo. Para mí está haciendo un calor tremendo. Y la gente como que no, si está haciendo un clima lo más de fresquito. Claro, como yo estoy en otro, en otro piso, pues mi concepto de qué es lo caliente cambia mucho. Y también cambia mucho mi concepto de qué es lo frío, porque cuando van por la finca están tiritando y yo en camisa esqueleto relajado, porque obvio mi adaptación al terreno, al territorio, en relación con el espacio, ha hecho pues que hasta mi misma concepción de qué es caliente y frío varíe. Y así miremoslo en todo, o sea, miremoslo en todos los aspectos. Entonces eso, por ejemplo, es un elemento que es fundamental y que de una u otra manera permite la investigación cualitativa. Mirar, por ejemplo, esos fenómenos. Y nosotros, entonces, una investigación cualitativa, no podemos mirar un fenómeno sin el contexto. ¿Qué significa eso? Que todo fenómeno tiene que estar enmarcado en el lugar donde se está realizando. Por eso les decía, pongan siempre el lugar, pongan siempre, por ejemplo, el rango de edad, pongan siempre el tema del espacio que ustedes consideran fundamental alrededor de ello, porque eso garantiza que el fenómeno también se pueda reconocer en ese entorno, ¿sí? Y no es lo mismo decir, hacer una investigación eh, sobre el impacto del COVID en Pereira, hacerla sobre el impacto del COVID en Wuhan, perdón, que obvio la diferencia es abismal. Pese que ya inició, pues, digamos que tiene unas condiciones económicas, un sistema de salud que ha permitido que eso no impacte de esa manera. ¿Nos queda claro ello? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Ahí. Yo sé que es un poco llover sobre mojado, pero había que hacer esta sesión en específico sobre este tema y bueno, creo que no sobra. Y pues digamos como por la última parte de este punto es que digamos que el método social cualitativo trata digamos como de encontrar las cualidades que caracterizan el fenómeno, es decir, como cuáles son todos los elementos que dan, es como tratar de dar una mirada total, ¿sí? Una mirada total de lo que yo estoy tratando de analizar. Entonces, yo miro, por ejemplo, ese comportamiento a través, por ejemplo, del tema de la ablación, pero yo a través de eso quiero mirar cuáles son todos los elementos que caracterizan a ello, por qué se da. Y hasta que no tenga eso, no estoy tranquilo porque siento que no estoy siendo, digamos, como coherente con la investigación hasta que no tenga una respuesta como un poco más acertada. En cambio, pues en el cuantitativo no, porque en el cuantitativo tú coges una muestra muy precisa y solucionas esa muestra. O sea, por ejemplo, si fuera un tema de optimización de procesos en una empresa, ¿sí? Pues en lo cuantitativo yo no me voy a poner a, a, qué, a dar vueltas, la cuantitativa, a dar vueltas en cuáles otros son los otros problemas de la empresa, sino a solucionar ello. Ya, yo quiero optimizar este proceso y esa es mi investigación y está bien, o sea, eso es lo que hay que hacer. Pero lo cualitativo siempre busca mirar todos los elementos que caracterizan un fenómeno. ¿Al fin pudieron ver Following for Columbine? Profe, yo me vi Spotlight. Spotlight, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con ello? Profe, muy buena porque ahí la investigación, mucho tipo de investigación, eh, que se trataba de los sacerdotes que eran violadores. Eh,
y ellos tenían muchas formas de hacer su investigación, cada uno tenía un punto para investigar, ¿cierto? Y fue muy buena la película, me gustó mucho. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Alguien más la vio? Fabiana, Verónica. Profe, la verdad no. No, no, no. Profe, pero estuve haciendo las encuestas. Ah, bueno, listo. Bien, bien. Punto a favor, entonces. Eh, eh, ¿Y tú, Verónica? No, profe. No, profe, he estado trabajando derecho, trabajé sábado, domingo, lunes, he estado trabajando derecho y cuando llego quiero es como cerrar los ojitos un ratico. Dale, no. Entonces, sí, pero Dale, se la quedé viendo, profe. dale, no te preocupes, pero sí espero que para ir cerrando el seminario las vean, no sé, de pronto, como hacen parte de lo que estamos en el seminario, hay una pregunta en el quiz del sábado, no sé, o sea, es algo hipotético que puede pasar, y es mejor verla. Pero también es porque creo que es más práctico con el cine que con esto ver ello. Por ejemplo, Mauricio, tú viste que todo empezó por una cosa, por un caso muy concreto, ¿no? Tú que la viste, checaneales aquí el grupo y cuéntales un poco más sobre ello. Bueno, pues yo empecé a vérmela y sí, es que la película se trata, lo que yo entendí, es que, por ejemplo, habían, digamos que 1500 sacerdotes, y de esos 1500 sacerdotes, 90 sacerdotes eran abusadores. Y la iglesia era muy, pues yo no sé cómo puedo llamar eso, no tenía conciencia, y ellos, por ejemplo, había gente que denunciaba el caso, que los violaban, y la gente escondía como las pruebas, y en vez de castigar a los sacerdotes, antes los subían era un sacerdote, los subían a cardenal, por ejemplo. Yo no sé por qué hacían eso, pero la iglesia trataba de esconder las pruebas que tenía en contra de los sacerdotes. Era eso, profe. Se trataba mucho la película de eso. Sí, dale, muchísimas gracias, Mauricio. Y sí, o sea, lo que pasa es que Spotlight que es una investigación periodística acerca de todo este tema de la pedofilia en la institución pues, católica. Pero no es, primero está basado pues, en una investigación real que se hizo. De hecho, se hizo en el 2002, pues, bueno, fue una investigación larga, pero como en el 2002 iba a salir, pero es muy curioso porque muestran hasta por qué se retrasó tanto, y es porque en eso fue lo que pasó lo de las Torres Gemelas y tuvieron que esperar mucho tiempo, porque de todas maneras la sociedad estaba con otras circunstancias. Pero sí muestra, por ejemplo, cómo a través de un ejercicio de búsqueda se va tratando de hallar cuáles son las razones, cuáles son, digamos, como los casos de pedofilia en el Vaticano, porque eso es que compete específicamente a la Iglesia Católica. En Estados Unidos, aunque al final muestran que la investigación puede ser una lectura global, es lo que les decía, es un método, a través de una pesquisa específica, van y explican una generalidad. Pero entonces ahí van y muestran cómo eso no es un fenómeno particular de unos cuantos, sino que es algo que ocurre casi que no en todos, pero sí en muchos casos, y como la iglesia, como lo decía aquí el compañero Mauricio, perdón, sí Mauricio, como le decía Mauricio, como la iglesia en vez de contener esos casos terminaba haciendo encubrimiento, entonces terminaba haciendo qué, trasteándolos para otros, primero tratando de negar lo que pasaba, en otros casos los trasteaba para otras ciudades o para otros, pues para otras iglesias, incluso en algunos casos les generaba ascensos en esa, pues, digamos, como en ese orden, en esa jerarquía eclesiástica. Pero, pues, más allá digamos, como del debate, del tema en específico, sí me parece bien, es ver cómo una investigación bien hecha, bien lograda, puede llegar a dar cuenta de una cosa tan tremenda como esa, ¿sí? Como lo que hizo, por ejemplo, el juez Marino Ercil acá. A través de una investigación muy profunda, puede hacer un concepto para poder, digamos, limitar la práctica de la ablación. Y la hizo, por ejemplo,
diciendo algo que es también muy preciso para mí, y es que, pues primero, es una práctica que es condenable en términos de derechos humanos, o sea, y la cultura, hay un límite, digamos, como entre cultura y derechos humanos, aunque pues, hay una lectura muy occidental de eso, pero en todo caso, llegar, por ejemplo, al tema de que no es una práctica tradicional construida desde tiempos milenarios, sino que está aunada directamente al tema del impacto de la colonia, pues es algo que dice que no debería, pues no debería como continuar. Eh, Ahora, digamos como que, por ejemplo, entonces mientras el método cualitativo busca un concepto, es decir, un conjunto estructurado de cualidades, el método cuantitativo trata de observar, medir el grado de validez del fenómeno. ¿Sí? Bueno, pues, mientras que el método cuantitativo lo que hace es observar para medir qué tan válido no es un fenómeno, o qué tanto funciona o no, o qué tanto entonces optimizo yo un proceso, el cualitativo se encarga más bien de complejizar, de conceptualizar lo que ve. Eh, y ese concepto, digamos que para el método cualitativo, la idea es como poder cubrir una parte de la realidad. Entonces, puedes decir que ese concepto puede entender a través de él como una parte de la realidad, incluso una totalidad de la realidad, a través de eso, de ese método. Mientras que en el cuantitativo lo que hace es buscar una realidad ya establecida para probar un determinado concepto. Entonces, tú, por ejemplo, en el método investigativo, eh, digo, si cambiara digamos, de la bodega tal a la bodega tal, y si cambiara los horarios de transporte, organizara mejor el flujo del transporte, podría optimizar el transporte en media hora al día o en una hora al día, lo que en términos, digamos, mensuales o anuales generaría una optimización digamos, del espacio y del tiempo en tanto. Fíjate, el método cuantitativo ya busca una realidad concreta y sobre esa realidad ya concreta prueba determinado concepto que ya ha ido, digamos, como elaborando. Fíjense que por eso la diferencia de ambos. ¿Alguna duda hasta acá o claro? Claro, profe. Listo, muchas gracias, Fabián. Ahora, ya en la parte, digamos, como para cerrar este tema de la investigación cualitativa, vamos a hablar, digamos, como de 10 características que tiene esta investigación. O sea, uno, que es inductiva. ¿Qué significa que es inductiva? Que siempre parte de lo particular, valga la posible redundancia, y sobre ello va a lo general. Es decir, analiza una cosa específica y a través de esa cosa específica, pues construye unas ideas generales. Entonces, por ejemplo, en Spotlight, trata de analizar un caso específico, que es el tema de una, de la violación, digamos, de unos casos de violación denunciados con curas de la iglesia, y a través de eso muestra cómo eso es una práctica general, la que ocurre en muchos casos, y no solo en Estados Unidos, sino a lo largo del mundo. O, por ejemplo, eh, como, como ocurriría por ejemplo, en Following for Columbine, que les voy a hacer el spoiler. O sea, él coge un caso, que es esa masacre de Columbine, donde pues estos chicos van este chico va y pues mata a sus compañeros, y él a través explica por qué la violencia en Estados Unidos, a través de un caso muy particular, que es una violencia manifiesta, explica todo un mundo complejo y general, que es el tema digamos, como de por qué la sociedad estadounidense norteamericana es tan violenta. ¿Ven? Va de lo particular a lo general. Mientras que lo cuantitativo usualmente es inverso, va de lo general a lo particular. O sea, cómo yo puedo optimizar un proceso, que eso es un concepto general, y cómo lo aplico eso en algo particular, que es en la empresa, en el espacio donde yo me desenvuelvo. Ve el territorio y el ser humano desde una perspectiva holística, o sea, desde la totalidad. Eso es holístico, es eso, es como el todo. Los investigadores son sensibles a los efectos que causa el estudio que desarrolle. Esto, digamos, es de alguna manera algo simple, pero eso quiere decir eh, que, que el investigador no está separado de lo que está pasando, sino que está interesado en saber cuáles son los efectos de lo que hace en el estudio que están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en la película Spotlight, pues ellos no son indiferentes a ese tema, ellos quieren saber qué tanto eso que están investigando causa un impacto en la sociedad, ¿sí?
Y eso lo podemos mirar también en, bueno, no sé, en el tema, por ejemplo, de las violaciones de derechos humanos en los últimos días, o en el tema de las acciones de vandalismo. O sea, uno investiga quién genera el vandalismo, por qué se provoca, eso es una investigación muy precisa, pero no lo hace uno como separado, indiferente a lo que sucede, sino que uno es sensible de que ese estudio debe servir para algo, para transformar de cierta manera la sociedad, para evitar que esas cosas vuelvan a ocurrir. Bueno, o sea, hay ciertos matices, pero en lo que corresponde a lo cualitativo siempre hay una preocupación por ello, por cuál es el efecto de lo que yo estoy haciendo. Hay otro elemento ahí también, y es que los investigadores siempre procuran comprender a las personas dentro del escenario de vida de ellas mismas. Vuelvo un poco a lo que decíamos en la sesión anterior del método etnográfico y sobre todo desde el método de acción participativa. Y es que no, si yo llego como investigador y tomo desde mi postura externa el objeto que yo estudio en lo cualitativo, pues puedo tener errores profundos en la investigación. Porque en lo cualitativo debe ser, digamos, un método en el que me preocupa el entorno donde están las personas, donde me preocupa el entorno del objeto de estudio, pero no solo el entorno, sino cuál es la interpretación, por ejemplo, que tiene la gente del lugar, ¿sí? Si yo voy a hacer la investigación alrededor del tema de la afectación, por ejemplo, que tiene la gente con esta obra ahí que se va a desarrollar para lo del aeropuerto, pues ahí no estoy haciendo una idea solo mía, sino que debo conocer qué es lo que la gente opina de eso, cuál es, digamos, la relación que tienen ellas con su espacio vital, con el aeropuerto, y eso es lo que debe ser fundamental, no tanto en mi interpretación, sino en la interpretación de ese objeto de estudio. Y eso también me genera sensibilidad mayor, porque eso hace que yo quiera, digamos, como intervenir de manera adecuada lo que está pasando. Volvamos al tema de lo de la ablación. O sea, yo estoy sensible a lo que estoy haciendo, pero también debo ir y tratar de comprender por qué realizan eso sin un fardo, o sea, sin un peso, digamos, moral. Porque si yo lo hago así desde el principio, ya voy a estar, digamos, tergiversando los posibles datos, ¿sí? Que eso es lo que dice la parte 5, que el investigador debe alejar sus propios credos, convicciones, perspectivas y predisposiciones. Por más extremo que a uno le parezca algo, cuando está investigando, pues tiene que alejar eso para poder darle una voz completa al objeto de estudio, o sea, a la población de estudio, que eso permite que la comprensión tal vez sea mayor, además, porque muchas veces cosas que para nosotros parecen terribles, luego de estar cercanos a ellos ya no lo parecen tanto, ¿sí? Mm, hay métodos, sobre todo, por ejemplo, que pues uno tiene como sus cosas, sus taras, sus distancias, pero eso, en últimas, cuando uno está cercano digamos, a la comunidad, eso pues genera otras cosas. Les voy a hacer una anécdota aquí como para cerrar esta parte. Pues bueno, falta otra diapositiva, pero este pedacito. Es que cuando yo les conté que estaba en esa investigación allá en Bosques de Combia, que es esta cosa que queda en la ladera del río Tun, como abajito del aeropuerto. Yo no les conté ese proceso en el que estuve. Profe, no, realmente no me No, acuerdo. profe, no. Bueno, resulta que hace como 15 años, será poco más, no fue 2005, hay 16 años. Estuve como una organización social haciendo trabajo, digamos, como comunitario, y lo hicimos en específico, bueno, hay una comunidad que se llama Bosques de Combia. ¿Es que ustedes conocen el barrio José Hilario López? Es ese barrio que queda, digamos, por la vía vieja a Marsella y a Combio, que es esa vía que va, digamos, que uno se mete por ahí por donde van las chivas y los jeeps, ahí como por Turín, que uno va y sale como a un puente donde queda el matadero abajo. Ah, sí, profe, sí. ¿Sí conocen por ahí? ¿Sí te ubicas, Fabián? Yo sí. Y Fabián y Verónica se ubican. Profe, realmente no. Turín, tú llegas a Turín, ¿sí o no? Sí, Y ahí por Turín hay una vía vieja que baja y que tú vas como por todo el borde del río. O sea, tú pasas como cerca al borde del río, que es, digamos, ok.
el mismo tren que viene desde el centro, tú vas Ajá, por toda esa, y por esa vía tú también puedes llegar hacia Combi, puedes llegar también hacia Marsella, que es la vía vieja Marsella. ok, Cuando tú vas por allá, tú pasas por el Josilario, que el Josilario tú también lo puedes ir ver por la 30 de agosto, pero antes de entrar al aeropuerto, que son todas esas casas que están en sentido centro-sur, son todas esas casas que están, digamos, como en el costado derecho. ok, El Josilario va desde la 30 de agosto hasta abajo, hasta la, hasta ahí, hasta esa otra vía vieja. Pero resulta que apenas se acaba el José Hilario López, hay una serie de casas, fincas, sobre todo fincas tipo fincas, en Bareque, en Guadua, sobre la ladera, o sea, pegada a la carretera y abajo hacia la ladera del río. De hecho, esas casas son como el vallenato, ¿no? Son casas en el aire porque es un pedacito, no sé, 2 metros en tierra y el resto pues colgando ahí como con guado. ¿Cuál es el tema? Que yo cuando fui a acompañar ese proceso, lo fuimos a hacer con una organización, de hecho estaba con una organización ambiental de la UTP, porque efectivamente es una zona de riesgo, o sea, en cualquier momento se puede desbarrancar, puede generarse un retorno del río, que es como lo que pasó, por ejemplo, en la Virginia, y pues no va a haber cómo controlarlo, porque finalmente eso lo que puede es arrasar y generar un desastre ahí en la comunidad. Pero entonces fuimos a esa comunidad pensando en pues, mirar cómo hablar con ellos para hacer herramientas pedagógicas, para buscar soluciones. Y yo estaba hablando con el dirigente de esa zona, uno de los dirigentes de esa zona, un señor muy afectuoso, que el apellido Ledesma, ya olvidé el nombre, pero él me decía, el problema es que yo tenía, en esa época ya era octogenario, él estaba por los 80. Me decía, pero Eduardo, es que yo soy campesino, o sea, yo toda mi vida he estado en el campo, y me están ofreciendo irme a un barrio, en una casa pequeña que ni siquiera tiene patio, y yo qué voy a hacer lo que me queda de vida si lo único que yo sé es cultivar la tierra y lo que yo necesito es la tierra. Le digo, yo no tengo problema con que me lleven a otro lugar, pero tiene que tener un espacio donde yo cultive, y ahí tenía plátano, tenía marranos, tenía pollos, pues, bueno, obvio, pues las condiciones de higiene tampoco eran las mejores, hay unos riesgos pues, biológicos ahí, pero es lo que él hizo toda su vida y que el proceso, digamos, cuantitativo, o sea, que dice es sacarlos de ahí, llevarlos, reubicarlos, no tenía en cuenta que ellos no necesitaban cualquier reubicación, sino una reubicación que estuviera como adecuada a sus realidades sociales. ¿A sus realidades sociales cuáles son? Pues que son campesinos y que necesitan moverse a tierra donde puedan vivir. Entonces, fíjate, y ellos hasta hace poco todavía estaban ahí, hace mucho tiempo, hace algunos años no paso, pero hace por ahí 4 años todavía pasaba y los veía. De hecho, todavía había a Ledesma que ya tenía 90, creo, y todavía está por ahí el viejo. Pero entonces mira que la investigación cualitativa tiene que pensar es en eso, ¿sí? No es solo en mi mirada externa que tal vez yo miro, o sea, y yo llegaba allá y estaba ahí, y yo, bueno, ¿en qué momento? Además yo peso casi 100 kilos, pues, yo soy más bien grande, peso 100 kilos y yo digo, bueno, ¿en qué momento me paro en esto? Esto se cae, o sea, está aquí, aquí hay niños, pues hay toda una comunidad, esto es un riesgo. Pero si yo me quedaba con esa mirada sesgada que yo tenía como investigador, pues no entendía también cuál es la relación que tiene esa comunidad con la tierra y por qué ellos no se querían ir de ahí. No era un problema de negligencia, sino que era un problema también de reconocer qué es lo que ellos son y cómo construir entonces una nueva relación de ellos con el entorno. Entonces, fíjense, pues, como ese caso, que es una historia, pues, como particular que trato de hacer algo anecdótico para llevar a casos más concretos, permite entender un poco esa situación. Entonces, bueno, por eso es el tema, digamos, que alejar los credos, convicciones, perspectivas y predisposiciones, porque es que la realidad del entorno te termina cambiando esa película. Entonces, tú llegas diciendo, no, ya se tienen que ir a decir, bueno, no, pero pues sea, ¿qué es preferible? ¿Que se mueran en un derrumbe o que se mueran de hambre en el centro de la ciudad o en algún lugar, en algún barrio de la ciudad, porque no tienen cómo pues, sobrevivir, porque no tienen otro hacer, que es el tema de ligarse a la tierra, o hasta morir de depresión o suicidarse, porque pues, obviamente eso no es tan fácil como de cambiar, sobre todo en esta sociedad que está tan marcada por situaciones de desplazamiento. Y bueno, ¿nos queda claro este tema? sí, profe. Listo, Sí, muchísimas gracias. señor. Muchísimas gracias, Mauricio. Ahora,
Ya para terminar, digamos esto, irnos pues como a retroalimentar de lo que llevan de las investigaciones, que me parece importante aprovechar esta última media hora para ello. Entonces, sexto, en la investigación cualitativa, todas las perspectivas son valiosas. Bueno, o sea, no es el tema de priorizar unas formas de entender que otras, sino que hay que darle caso, hay que darle su espacio a todas las perspectivas posibles, porque eso permite, digamos, una visión mucho más compleja de lo que está de lo que está sucediendo. Este elemento que parece muy sencillo, pero que no me parece tanto. Dice que la investigación cualitativa es humanista, que significa que se preocupa por la humanidad del otro, que no coge al objeto de estudio como si fueran, digamos, como conejillos de indias o sujetos experimentales, sino que entiende que está tratando con seres humanos, que está tratando, digamos, con sociedades complejas, que está tratando, digamos, de acercarse a ciertas comunidades, a ciertos procesos y por ende el trato de la investigación no debe ser cerrado a esa mirada que a veces es un poco, digamos, como narcisa. El término narcisa es como de superioridad, ¿sí? Más bien, como si uno fuera, como si el investigador fuera un ser superior a la comunidad que investiga, y no, o sea, porque pues, finalmente, si tú reconoces que lo que estás tratando son colectivos humanos, pues tú ya trabajas eso en una situación de igualdad. Y si tú sabes que, por ejemplo, esos colectivos humanos tienen una cultura, tienen un trasegado, tienen una historia, y que si esos cultivos, bueno, también es válido cultivar. Si, esa, si ese grupo social que está interviniendo tiene, digamos, dificultades de pobreza o de exclusión, no es porque ellos lo quisieron, sino porque hay ciertos condicionamientos que los llevaron a eso. Y pues si tú tienes esa posibilidad de hacer esas investigaciones simplemente porque, no sé, eh, tuviste la fortuna de dar una familia que pudo progresar porque tuvo cierta suerte en términos de acceder a una educación o el esfuerzo, o también estuvieron con labores que les permitieron llegar ahí. Entonces eso también les permite uno como no caer en esa cosa así de la superioridad del investigador, porque pasa mucho, ¿sí? Pasa muchísimo en las investigaciones cualitativas, sobre todo pues cuando uno tiene como esa tradición universitaria académica, termina pues creyendo que uno, pues, no, es que yo vengo de la universidad, entonces yo voy aquí a eso, no, o sea, el tema no es ese, el tema es compartir saberes, o sea, la investigación también tiene un impacto humanístico en ese sentido, porque yo quiero darle un saber a esas personas y mirar cómo desde mi formación profesional puedo ayudar en ello, ¿sí? Por eso, en la investigación cualitativa también uno siempre enfatiza un poco en la validez de lo que yo estoy haciendo. Ahí está el estado del arte. Si ustedes proponen una investigación, por ejemplo, podemos hacer ese ejercicio para hoy y se nos pasa, no hay problema, porque digamos que estamos diseñando ello, pero si es preciso. Si yo hago un estado del arte sobre una investigación, o sea, voy y busco estados del arte sobre una investigación y me doy cuenta que yo una investigación que resuelve lo que yo estoy buscando, pues yo ya no la voy a hacer, porque pues ya qué validez va a tener, yo, ya para qué voy a volver a decir lo que ya otros dijeron. Ah, ojo, sí, pero si yo encuentro que ese estado del arte, por ejemplo, le faltan datos, no lo abordó de la manera que yo creo, no hay una perspectiva tan amplia como se debería, pues ahí sí lo uso, porque sí me está permitiendo saber qué hacer y qué no hacer. O sea, qué de ellos me sirve y qué de ellos no voy a tomar, pero también me sirve porque me da un reflejo. O sea, digamos que los estados del arte son esos, son espejos de investigaciones que nos permiten a nosotros, pues, ir ubicando hacia dónde voy construyendo mi camino. En esa medida en que yo siempre, mi identidad también la formo. Toda identidad personal se construye también desde la otredad. Eso suena muy enrevesado, pero eso indica que para poder también definir mi investigación debo mirar qué no es y para mirar qué no es, pues debo confrontarla con otras y qué tanto se parece o se distancia de otras. Entonces el tema de la, del estado del arte, digamos que es importante. El 9 que es ya que la investigación cualitativa, todos los escenarios y personas son dignos de estudio, vamos sobre lo mismo, pero diciendo que no hay, o sea, que si ustedes quieren trabajar habitantes de calle, que quieren trabajar, digamos, población desplazada, estos son personas que obvio son dignos de ser estudiadas, porque además son poblaciones que necesitan mucha atención, pero mucha atención, no digamos como un problema a solucionar, sino, o sea, en el sentido, pues, problema de, de disminuir su condición humana,
sino más bien en entender que son personas que pueden ser, digamos, como reconocidas. Por ejemplo, hay algo en historia que se llama ahora, que es la historia de la subalternidad y que es como la historia de los marginados. Pues bueno, o sea, los habitantes de calle también deben tener una historia, tienen una familia, tienen una tradición, tienen una memoria, y eso también hace parte de la sociedad, así los miramos siempre como excluidos, como con distancia, y eso en lo cualitativo, por ejemplo, puede generar cosas muy interesantes. Y lo último, la décima premisa, que es además la más, digamos como que la más importante cuando dice que la investigación cualitativa es un arte, dice que es un arte es porque no hay un método de investigación único, sino porque es algo que también uno forja, ¿no? Que es lo mismo, no es el recetario de cocina, o sea, toda investigación tiene sus particularidades y depende del investigador cultivar ese arte, ¿no? No sé si alguno aquí toca guitarra o es músico o tiene alguna destreza artística, que tocar guitarra no es solo recordar las notas y los riffs y los ritmos, sino que es el tema de la creación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la literatura. La literatura no es solo conocer las normas en detalle, conocer los manuales de estilo, conocer los signos de puntuación, no, o sea, la creación literaria es mucho más que eso. O sea, el tema del arte es eso, que desborda siempre los límites de lo formal y llega a proponer, digamos, como otros escenarios. Entonces, bueno, ya este era como el elemento, los elementos que tenía como para exponer hoy. Para esta actividad de cierre, pues digamos como para esta última media horita que nos queda, les propongo entonces, bueno, primero retroalimentar cómo vamos con las investigaciones, porque me interesa mucho ir tirando cómo va ese proceso, además que Fabián me dijo que, por ejemplo, ya ha hecho encuestas, esto ya va permitiendo dar cosas, y pues bueno, de pronto hablar un poco de estos elementos. Eso sí, ya les quedaría a ustedes de tarea, también porque hay muchos compañeros que no están, bueno, varios compañeros que no están, que pues van a tener que hacer esto de tarea en la casa, entonces podemos aprovechar, retroalimentar esta media horita eh, y, eh, y dejar de tarea hacer todo el tema del estado del arte y la parte de los referentes teóricos para la microinvestigación. Entonces, dale, no sé cómo estamos con eso, cómo nos ha ido con esas microinvestigaciones, cuéntenme que ya dejemos esta media hora para que hablen sus mercedes. Profe, a pesar, yo le cuento. Yo estuve redactando las encuestas, ya confirmé y mi supervisor me permitió hacer el grupo de 20 personas precisamente para mis encuestas y todos aceptaron ayudarme. No las he hecho todavía, pero ya estoy terminando el formato de Google para pasar la entrevista, para pasar la encuesta. Lo bueno es que pues mi supervisor es como muy buena gente, entonces me permitió inclusive el formato, el permiso para sacarlos un momentito antes de terminar el turno y hacer una socialización de los resultados, lo otro que le había dicho. Para que pues como están dentro del trabajo, entonces no tienen la excusa de que porque no tienen tiempo. Ya. Sí, sí. Entonces, sí, y del marco teórico, en cuanto a lo de los proyectos que hayan estado parecidos, de hecho yo incluí uno, era lo que les estaba comentando la clase pasada, que es similar con respecto a la comunicación, a la utilización de la tecnología en la pandemia, pero realmente se basa en otro tipo de enfoque. Es un enfoque similar, pero no es el mismo enfoque. Yo quiero saber cómo afecta a este tipo de personas, a este grupo de personas. ¿Cómo es que era? Perdónenme, yo abro el archivo. Dale, no te preocupes. Dale. A ver. A ver, lo tengo. Entonces, yo quiero saber cómo influyen las tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones interpersonales durante el tiempo de pandemia del COVID-19 en el marco de un grupo laboral de 20 personas. No puedo definir lugar porque no todos vivimos en Pereira. Pero sí la empresa.
pero sí puedo definir la empresa. Ok, listo. Claro, sí, es el lugar, digamos, en la empresa tal. Ok, perfecto. Entonces, pues ya sabemos que mi grupo focal, pues es este grupo de trabajo de mis 20 compañeros. Y entonces, en ese orden de ideas, estuve viendo dentro de los grupos, dentro de las investigaciones que se hubieran, dentro de las investigaciones que se hubieran hecho de manera similar, encontré una investigación que desarrolló la Universidad de Oxford, fue el tema, de cómo se afectan las relaciones interpersonales a través de la tecnología. Entonces, esa investigación cae la casualidad de que el último parte del estudio la hicieron a través de Zoom. Ya, Por el comienzo de la pandemia. ya, Muy a propósito, ¿no? sí. Bueno, sí, ya, Muy ya. a propósito, entonces el resultado fue bien particular, pero entonces el grupo es mucho más grande, es otra población y ellos no estaban tomando ningún tipo de personas en particular, de hecho estaban trabajando con amas de casa, en personas de núcleos familiares y también estaban tomando personas del común, como adolescentes y demás. Entonces el punto de ellos era objetivizar en cómo los adolescentes percibían las TICs en el cambio de tecnología y muy a propósito llegaron y tomaron, no lo enfocaron hacia el COVID-19, simplemente lo enfocan al hecho de cómo un evento particular, hacen la reseña del COVID-19, pues porque obviamente tenía que mencionarse, pero dicen cómo un evento particular puede afectar las relaciones interpersonales y cómo las TICs pueden influenciar en las relaciones interpersonales de estos sujetos. Entonces me pareció muy interesante pues porque es muy parecido a lo que estoy buscando. Ujú. Eso, Sí, es hasta ahí llevo. Le estuve dando una lectura concienzuda, me ujú. pareció agradable y pues ese es mi avance. En cuanto al marco teórico, ya lo tengo redactado en un 40%. Listo, ¿no? Muy bien. Y mira, Fabián, que eso que estás haciendo puede tener un enfoque empresarial bien importante, porque esos son datos que le sirven a la empresa. Sí, Sí, o sea, tú usabas esa misma investigación que tú ya tienes, digamos, como esa base, tú la podrías usar, bueno, cómo, por ejemplo, optimizamos ese proceso, ¿sí? Cómo garantizamos, no sé, desde el tema de salud ocupacional, por ejemplo, o sea, hay muchos elementos ahí que todavía están por darse. Por ejemplo, ese tema de la salud ocupacional en el marco del COVID me pareció muy regular, porque es que le mandan un enlace de Zoom, y no, es que yo no quiero, yo ya no quiero ver eso, yo quiero de salud ocupacional, yo no quiero que me manden un meet donde alguien me hable, sino otras estrategias. Y fíjate que es algo que falta. sí. Entonces, bueno, ahí podríamos mirar de esos resultados. Cuando estés como con eso y la socialización, por ejemplo, qué enfoques eh, empresariales se podrían trabajar desde ahí. O sea, desde ahí, qué cosas a partir se podrían hacer que sean útiles, por ejemplo. Bueno, profe. Pero Y pues no, hasta ahí. dime. Y pues hasta ahí voy. No, dale, no, vas bien, vas muy bien. Y creo que es eso, yo creo que es una perspectiva chévere que se podría mirar en otros temas, porque además de lo que hablábamos, por ejemplo, uno cree que eso está pues como muy sobrehablado y resulta que no, o sea, no se ha trabajado tanto como uno cree. Y bueno, eso también es válido en las investigaciones, trabajar temas que son necesarios, pero que aún faltan debates por dar. Listo. Verónica o Mauricio. Ay, ay, ay. Hola, Verónica. Profe, Dale, cuéntame. bueno, yo realicé las preguntas que no las tenía. Se le cayó el internet. Si quieres, Mauricio, mientras tanto vas tú, mientras se conecta Verónica. Bueno, profe, sí, pues yo igual que la compañera, pues ya terminé de redactar las preguntas para hacer la encuesta. Eh, Voy a hacerla por Google, la encuesta.
El método el marco conceptual también lo estoy adelantando. Eh, También estoy buscando pues ayuda con mi hermana y todo para, para hacer pues llamadas y hacer llamadas o, ¿cierto? Al ISBF, a la policía de donde hacen pues, las denuncias pretendientes al tema que yo voy a exponer que es eh, la Sí, explotación sexual. sí, sí, en adolescente, sí lo recuerdo bien. Sí, señor. Pero básicamente pues voy ahí. Listo, igual recuerda el estado del arte, Mauricio. En tu caso Ah, sí, sí debe señor. ser muy, muy sencillo porque de tu tema sí se han hecho investigaciones y es buscar al menos dos investigaciones parecidas a lo que tú estás haciendo. Sí, Eso señor. es. Y sobre esas dos investigaciones similares a lo que tú estás haciendo, pues mirar qué de ellas, o sea, si tú qué es lo que quieres ver, por ejemplo, si tu enfoque tiene algo que esas dos no tengan, como por ejemplo lo hace Fabián, que el enfoque de ella está muy preciso en el tema de lo empresarial, o si lo que tú quieres es corroborar si esas investigaciones son ciertas. O sea, porque tú dices, bueno, esta investigación dice eso, pues yo lo que quiero saber es qué tanto es cierto ello y por eso voy a ir a trabajo de campo, a investigar, a preguntar y corroborar esa información. Sí, señor. Que eso también es válido, pues muchas veces uno, digamos que lo que hace es desconfiar de las investigaciones y de los resultados. Pues yo qué hago, no, pues yo voy a hacer esa investigación y voy a mirar si eso que me dicen es cierto y sobre eso confirmo o no confirmo lo que estoy, pues como lo que estaba ahí. Pero sí trata de buscar dos por lo menos y las referencias. La investigación realizada por, no sé, eh, eh, la Facultad de Psicología de la Universidad Católica creo que ha hecho algunas labores sobre ello. Creo que la Ruta Pacífica de Mujeres ha hecho alguna investigación. Hay unas organizaciones locales que tienen investigaciones algo tímidas, pero creo que bien elaboradas, que puedes buscar. Que de pronto, pues incluso mirar qué datos tienen, qué elementos te dan y sobre eso proponerlo tú. Listo, profe. Dale, no, Mauricio, muy bien. Igual quiero ver cómo nos va yendo con eso. Bueno, Verónica, Profe, dale. bueno, yo ya realicé las preguntas que son sobre, bueno, sobre lo de la contaminación. Luego estuve pensando y yo, ay, pero es que es un tema que ya es como muy repetitivo, como que muchos lo han utilizado. Pero bueno, igual se lo comenté a mi pareja y me dijo, no, pero pues, sí, es un tema muy repetitivo, pero es que eso es lo que se necesita, que a la gente le repitan y le repitan ese tipo de situaciones. Yo, bueno. Entonces, estaba pensando en cambiar tema sobre que me pareció muy interesante que lo estaba viendo en ese es como un canal de Inglaterra, ¿cómo es? NW, espera, bueno, un canal de Inglaterra en YouTube. Y que estaba hablando sobre las redes sociales, pero cómo los adolescentes normalizan la violencia en las redes sociales, como por ejemplo darle pata a un perro, ver videos donde alguien está matando a otra persona y cómo ya lo vemos tan normal que no nos causa ninguna emoción. Entonces eso me pareció súper interesante, pero creo que también sería como mucho más extenso. Bueno, terminando pues con las preguntas que hice, es, ¿qué significa para usted la contaminación ambiental? La segunda sería, ¿le gustaría que las instituciones educaran sobre el medio ambiente? ¿Qué hace para que sus hijos o futuros hijos no vivan en un mundo así? Entonces yo ya ahí ya pondría unas imágenes relacionadas con las consecuencias. ¿Ha utilizado uno de los siguientes métodos para evitar la contaminación ambiental? ¿Cómo?
Cuando no encuentra un bote de basura en la calle, ¿lo guarda hasta llegar a su casa? B. ¿La deposita en la alcantarilla más cercana? C. ¿En la ducha demora aproximadamente 5 minutos? C. Ninguna de las anteriores. ¿A qué idea puede aportar para reducir el plástico en los hogares? Esa sería una pregunta obligatoria. ¿Se ha preguntado el por qué de tanta agua y no poder tomarla? Si le dieran a elegir con cuál de los 4 beneficios se quedaría, ¿cuál sería? Los beneficios son agua limpia, aire puro, clima controlado o suelo fértil. Habría que elegir una de las dos. Obviamente, si elegimos agua limpia, pues cierto, siempre vamos a tener agua potable, pero si no tenemos aire puro, entonces igual vamos a tener contaminación. Si no tenemos clima controlado, igual no vamos a poder, vamos a tener destrucciones ambientales. Y si no tenemos suelo fértil, pues igual no vamos a comer. Entonces, digamos que todas dos son muy necesarias, todas 4 son muy necesarias, indispensables. Entonces ahí es como digamos que para poner a hacerse estas mismas preguntas. Elija qué acción es más probable que usted haga en su entorno. Botar basura en las cañadas. Bueno, digamos que aquí por aquí mis vecinos, tengo una cañada por aquí, está cerquita, y los vecinos, hasta una vecina misma me contó que es la que va y bota las heces de los perros, pero con las bolsas a la cañada. Bueno, pero igual esto mismo se lo va a hacer a esa misma vecina. Depositar todo tipo de residuos en una sola bolsa o reutilizar el agua. Digamos que todos en nuestras casas cometemos pecados. Por ejemplo, yo no separo basuras, no me gusta. Trato de ahorrar agua, sí, yo trato de ahorrar agua, pero eso con lo de separar basuras a mí me parece me da mucha pereza, la verdad. Pero obviamente yo voy a tratar de concientizar a la gente, pero primero me tengo que concientizar a mí misma, porque no lo hago. Pero mire, por ejemplo, ahora, bueno, igual lo de la Virginia tampoco es por contaminación, pues bueno, es un cambio climático, es por cambio climático, ahí sí. Em, pero es que yo me hago una pregunta, bueno, tocando ese tema, por qué construyen en un lugar cerca de un río con un caudal tan grande? Y no le encuentro como la lógica. A los estudios, pues los arquitectos y los que construyeron ese lugar, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? Pero, pero bueno, entonces esa es como mi encuesta y ya la plasmaría, le voy a ingresar imágenes. Listo, muy bien, Verónica. Bueno, primero decirte que estoy muy de acuerdo con tu pareja en un sentido, y es que si bien sobre eso se ha hablado mucho, eso se habla de manera muy abstracta. ¿Qué significa? Entonces se habla del cambio climático, se habla de los problemas de contaminación, pero eso queda por allá. Y resulta que ese tipo de investigaciones como la que tú haces son investigaciones que creo que se llaman de impacto directo. ¿Qué significa? Que toda esa cosa que está por allá, grande, que de lo que habla todo el mundo, pues tú lo estás trayendo a tu lugar espacio, o sea, a tu espacio habitual, cotidiano, y generando transformaciones en tu espacio cotidiano. Entonces creo que no está de más lo que haces, porque es que el que algo se diga mucho no significa que realmente esté generando un impacto y una transformación en la conciencia de la gente. Pasa algo, y es que cuando uno repite mucho se vuelve más bien un San Benito. Qué pereza este siempre diciendo lo mismo. Porque realmente no, más que hacer mella en las personas, termina a veces volviéndose como, generando como cierta antipatía. Y con este tema de lo ambiental, lamentablemente sucede ello, que muchas personas terminan es
como molestándose con ello que pues, finalmente haciendo. Entonces creo que tu investigación tiene, uno, por eso ya es una investigación muy válida, una investigación que interviene en una comunidad que necesita hacerlo porque tú ya me estás diciendo, es que lo estás viendo, o sea, tú estás, o sea, uno no hace una investigación porque mucha gente lo haya hecho, sino porque uno vi como una problemática. Y tú ya lo estás haciendo porque lo buscaste. Ya encontraste varios vecinos, una en específico, que está llenando la cañada de basura. Pues, y además ya hay bolsas de biodegradables, que compre esas bolsas y las echa ahí, que uno sabe que eso pues no afecta, bueno, o entiérrelo en algún lado, que puede hacer de manera que no haga como tanto impacto en el espacio. Entonces ya tú, cuando tú sabes que hay una problemática y la quieres intervenir, la investigación ya es válida. ¿Qué es lo que podría pasar? Que puede suceder, no te desanimes por ello, que tú la hagas, que lo hagas con toda la buena intención, que termines generando como unos resultados y termines generando pues una cierta como de socialización con la comunidad, con una hoja o alguna cosa así, pero que la comunidad realmente lo aplique unos meses y luego vuelva a hacerlo. Pero pues eso son cosas pues porque requieren de más tiempo, y ya de pronto ya con toda esta investigación pues ya hablarse con la CAR, porque estos dos quebradas, entonces decir, mira, esto está pasando acá, necesitamos que intervenga pues esta comunidad haciendo pedagogía ambiental o algo así. Entonces digamos que esto ya son cosas que también se le salen de las manos al investigador, como por ejemplo lo que uno puede hacer sobre ablación femenina, o sea, es una cosa terrible. Uno trata de hacerlo, pero si las comunidades siguen haciéndolo, pues también ya se desborda, y simplemente también tiene que reconocer que no siempre se gana, que no todas las investigaciones logran su cometido. Eso pasa y pues no te preocupes por ello. Creo que es muy válida digamos, como la propuesta que estás haciendo, la investigación que estás desarrollando. Eso sí, como es una investigación de lo que se ha trabajado mucho, busca estados del arte. ¿Qué son los estados del arte? Reitero, son otras investigaciones similares a la que tú quieres hacer. Las investigaciones que hablan sobre contaminación, sobre conocimiento alrededor de la contaminación en comunidades específicas, en barrios, en instituciones. Hay mucho, digamos, de donde puedes como coger al respecto. Y está también el marco teórico y es bueno buscar artículos de repente que hablen. O sea, hay dos diferencias. El marco teórico son las figuras de autoridad que le dan respaldo a mi investigación. Entonces, investigaciones de universidades, pues el tema de instituciones que han trabajado ese tema, lo han problematizado, lo han desarrollado, que sobre eso yo trabajo. Y el otro son investigaciones concretas que me permiten, digamos, contrastar lo que yo estoy haciendo para saber, por ejemplo, caminos que ya se hicieron alrededor. Entonces, buscar otras organizaciones, otras entidades, otras personas que hayan hecho, por ejemplo, investigación alrededor del tema de contaminación ambiental en comunidades. De eso debe haber. Y sobre eso busca dos, mínimo, que puedas como tener de referente, pero ya no tanto en lo teórico, sino como en lo práctico, o sea, investigaciones cercanas sobre ello. Es más, que hayan hecho lo mismo que tú, pero en otros lados, porque es que tu problema no es que se haga, sino cómo tú puedes intervenir específicamente tu comunidad, cómo tú puedes aprovechar y apoyar esas, digamos, como esas transformaciones. Eso sería digamos, como lo único que tendría como para complementarte ahí, porque creo que está bien, es válido. Lo de las redes sociales es una muy buena propuesta investigativa, pero sí, ya es que ya estamos en la semana 5, ya estamos ya nos quedan 3 semanas para cerrar este módulo y pues reiniciar todo ese proceso sería, eh, pues ya con el tema de las limitaciones que tú me estás diciendo de tiempo, que no creo que te dé. Es más fácil seguir con eso. En la octava semana podemos retroalimentar, mirar errores, mirar aprendizajes y que eso nos quede también como una suerte de memorias, una suerte de que este aprendizaje también es memoria sobre lo que se ha hecho y mirar cómo ya cuando esté en mi investigación, que esté mucho más enfocada, por ejemplo, en mi proceso, en mi proyecto profesional, puedo también tomar estos aprendizajes para aplicar algo de cierta manera. Creo que ustedes tienen otros seminarios también como de investigación, pero ya como la práctica como tal o la investigación profesional como tal, y ahí ya con estas bases pueden ustedes decidir a eso, cómo optimizar procesos logísticos, cómo generar ambientes de trabajo más amables. O sea, todos esos son proyectos que uno puede trabajar, que son válidos y muy útiles, que creo que eso también es lo que es como importante en ello.
Bueno, no sé si alguien tiene algo ahí como más que decir de cierre. Si no, entonces nos quedan 10 minuticos, pero entonces aprovechemos estos 10 minuticos para ver el video que está aquí en la semana 5. Voy a compartir otra vez pantalla, eh, que está aquí en la semana 5. Si ustedes quieren lo comparto, sino que es que cuando lo comparto a veces genera problemas, no sé, no me gusta mucho cuando comparto la pantalla porque no suena muy bien, pero bueno, hagamos el ejercicio para no perder, digamos, como el espacio. Eh, Voy a intentarlo para aprovechar pues como estos últimos minutos, ver esa presentación y con eso pues cerraríamos como eh, la, la clase de hoy. Aquí está. ¿Se está oyendo bien? Sí, profe. ¿Y se está viendo bien? Sí, profe. Listo, entonces ya vamos a proceder con eso. Orlando Falsborda, la verdad sentipensante. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Orlando Falsborda. Los pueblos de las riberas, donde los ríos desembocan al mar, han desarrollado culturas anfibias que recrean los ritmos del clima, el carácter de la sementera, la fecundidad del rocío y el movimiento impredecible de los peces. Pueblos de aguas poderosas, como las del río Usumacinta, que se disuelve en el Golfo de México, como los amerindios de la desembocadura del Meschacebé o Mississippi, cuna del blues y del jazz, o como los pescadores a la orilla del río Sinú, entre la Mojana y el Golfo de Morrosquillo. Los zenúes, pobladores de este litoral desde hace 6.000 años, moldearon una cultura resistente, alegre y creadora, que sobrevivió a la diezma de la conquista, al mestizaje providencial, a la doma virreinal y a la explotación capitalista. Combinaron una hidrología generosa, una organización comunal persistente y el trance de pensar sintiendo. La investigación resulta vacía si no se compromete con aquello que pretende comprender, porque pronto ha de elegir ante una realidad en disputa permanente y definir una valoración ante un mundo de desequilibrios que exige caminos para alcanzar la igualdad y la justicia social. Un conocimiento capaz de romper con las ciencias sociales clásicas provenientes de los centros imperiales, que imaginan a los intelectuales fuera o adelante de la sociedad. La ciencia del investigador es solo un medio por el cual los pueblos afloran su pasado y clarifican su presente. Sin la participación popular, la investigación social pierde todo su sentido. En los caseríos y en las veredas, en las remotas selvas y entre las montañas, el conocimiento es para transformar y el saber para hallar rumbos. Las universidades y los institutos quedan alejados y ciegos. El investigador ya no es quien lleva el saber, es quien debe escuchar para comprender y procurar con el otro, con el morador, con el campesino y el pescador, producir un conocimiento que es acción
y una acción que produce conocimiento. Allí, las viejas divisiones ilustradas entre el sentimiento y el pensamiento resultan extrañas, porque la vida no espera los resultados académicos para seguir su curso, ni el conocimiento puede separarse de la vida. Como enseñaron los campesinos momposinos, el conocimiento anfibio es sentipensante, el trance prodigioso de pensar sintiendo. La razón se combina con el sentimiento y produce un saber empático que al actuar aprende y al aprender actúa. Hay una tarde varada frente a un río y entre los dos un niño canta, va y viniéndose en su mecedora de bejuco. En esa tarde el huevo dorado del sol anida en los mangos de la ribera. El río es un gusano de cristal irisado. El viento despliega unas alas de nubes malvas. Es una tarde enclavada en el recodo de un tiempo que va y viene en la mecedora. Está hecha de recuerdos y deseos, pues conozco el nombre de ese río. En el Caribe colombiano, una pequeña tortuga de concha colorida se entierra a sobrevivir de sus reservas al llegar la sequía. Con paciencia, espera volver a sentir la humedad para salir a comer y a reproducirse. De la misma forma, los hombres icotea, campesinos resilientes, acuden a la puya, al vallenato, a los relatos y a la artesanía de sus manos para resistir una naturaleza que impone y un gobierno que los olvida. En esta región que acunó al padre del creador del realismo mágico, fue donde una tarde un pescador en el pueblo de Jegua le reveló a Orlando Falsborda la esencia de sus gentes, los sentipensantes. Orlando Falsborda, la verdad sentipensante. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Orlando Falsborda. Bueno, ese video, ¿qué tal les pareció? Profe, pues muy interesante, una perspectiva. Sí, el viejo Orlando era una eminencia en términos de la investigación y pues creó ese método y es un método que se usa en Latinoamérica, en Europa, en África. ¿Qué vas a decir, bien, perdón? No, profe. Eso, estaba escuchándolo a usted. Ah, dale. Eh, Tengo un gran amigo de toda la vida, es una persona, César Santuario, es el director ejecutivo del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, una entidad creo que muy conocida últimamente, más en Europa que acá, como siempre, con estos procesos, que ellos han cogido por todas esas teorías. De hecho, Falsborda fue profesor de él, de sociólogo, politólogo, sociólogo de la Nacho y administrador de, eh, de la ESAP. Pero en lo que han hecho, ellos han trabajado todo ese tema de la exhumación de cuerpos alrededor del conflicto social armado, en especial en los llanos orientales y otras zonas, y han usado todo este método de Falborda para desarrollar ello, que es un proceso muy difícil, pues trabajar ahí es un proceso muy difícil, pero también es bonito, o sea, el tema de recuperar, coger un cuerpo que antes se llamaba más mal llamado NN, y luego de todo un proceso de análisis forense, con gente internacional, con todo un proceso de acompañamiento jurídico también, emocional, llevar ese NN, reconocerle un nombre, llevarlo a sus familias y hacer todo el ritual de entierro, pues porque finalmente es eso, que se hacen las búsquedas, que es peor, uno no sabe si es peor que maten a alguien a quien uno no sabe qué pasó con él, ¿sí? Porque es el tema de los desaparecidos, ni siquiera se sabe qué es de ellos. Entonces con él también hemos trabajado eso, yo, pues, pero ahorita creo que me queda difícil, voy a ver si tenemos un espacio como de diálogo en estos días y de pronto lo invito por un espacio para que cuente toda esa investigación que ha tenido
puede ser de pronto para el cierre, porque es una investigación muy valiosa y que permite uno reconocer esos elementos cualitativos que están ahí y que no son pues tampoco cualquier cosa, sino que tienen un impacto importantísimo en la sociedad y en las comunidades. Bueno, entonces nada, y con este video ya son las 8:30 p.m. Los invito a que nos vayamos a descansar. Creo que es justo y necesario. Voy a detener como la presentación, la grabación ahora mismo y no nos vemos entonces la próxima semana, ya para la semana 6. Les recuerdo que vamos a tener lo de la parte de la evaluación. Traten de repasar los contenidos, las diapositivas, mirar de pronto los textos que les envié, la ficha de lectura. Pues no creo que sea algo sumamente, pues digamos como difícil, pero sí es necesario tener algunos como contenidos claros. Entonces, por favor, como muy pendientes para ello, igual vamos a hacer la parte pues como de charla y la parte de cierre de ello. ¿Vas a decir algo, Fabián? No, profe, estaba. Listo, dale. No, nada, entonces, Verónica. No, profe. Bueno. Bueno, feliz noche para ustedes, que tengan un descanso muy agradable y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, Bueno, profe, que profe, buenas descanse. noches.